Gracias. Entiendo que, bueno, tenemos tres preguntas y yo creo que lo ideal es que la respuesta puedan dar como en 2 minutos, un poquito más, pero acotarnos lo más posible a 2 minutos por respuesta por persona. Les voy a dar un contexto muy rápido de Tarango. La Barranca de Tarango es un territorio aproximadamente de 270 hectáreas que se ubica en el sur poniente de la Ciudad de México, en la llamada zona de Lomeríos. Esta región cuenta con dos arroyos que convergen en la presa de Tarango y se ha decretado gran parte de ella como área de valor ambiental en el 2009 y cuenta con un programa de manejo publicado en el 2010. El enorme potencial de esta zona se basa en que cuenta con agua, tanto pluvial como residual, cuenta con un importante desnivel entre la parte más alta y la parte más baja, una importante biodiversidad y un potencial enorme para crecer esa biodiversidad, un potencial muy grande para impactar en el microclima, en la infiltración al acuífero, en la resiliencia de cientos de miles de personas que viven aguas abajo de Tarango. Cuenta con una insolación importante gran parte del año, tiene una ubicación urbana privilegiada para poderse convertir en un corredor de movilidad limpia muy importante. Cuenta con un entorno urbano que se estima en más de 100 años de condiciones socioeconómicas muy diversas. Tienen potencial enorme para convertirse en un referente de mejores prácticas de regeneración urbana y de acercarse a objetivos tales como autosuficiencia hídrica, energética, cero basura, entre otros. Con esto me gustaría que entremos a la primera pregunta. Permítanme tantito, aquí está. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las características y resultados en materia de regeneración que has obtenido en el proyecto Impulsas? Y si me permiten, un poco siguiendo la dinámica previa, le paso yo la palabra a Adriana Luna. Claro, muchísimas Gracias. gracias. Bueno, como les contaba, lo que nosotros hacemos y lo que yo particularmente hago en Tierra de Monte es regenerar la biodiversidad del suelo. Es utilizar las herramientas, como bien decía Patricia, las herramientas que nos ha dado la evolución, que son los hongos y las bacterias, para que ellas sean las que hagan lo que saben hacer, ¿no? Lo que llevan haciendo durante todos estos millones de años, que es ciclar materia y energía. Cuando tú, específicamente en los campos agrícolas, pero también en los suelos urbanos, donde por diferentes impactos eliminamos materia orgánica y eliminamos sobre todo la parte viva, lo que tenemos ahí son minerales y sustancias inertes que no pueden ya ni captar agua, ni retenerla, ni filtrarla, ni ser los bioreactores que el suelo es. Entonces, lo que nosotros hacemos es con estos hongos y bacterias, acompañamos a los productores para que ellos puedan pues recuperar y regenerar la fertilidad del suelo y pues su estructura con todo lo que conlleva. En términos de los resultados, nosotros como lo visualizamos es que cada persona tiene dos potenciales, ¿no? O puede tener una huella ecológica gigantesca, en este caso los productores echando pesticidas y agroquímicos, etcétera, etcétera, se pueden acabar hectáreas, 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 impulsando y incrementando la frontera agrícola, o pueden ser regeneradores del suelo y lo que les conviene, no solamente en términos ecológicos, sino en términos de rentabilidad y de calidad de vida, pues es la segunda. Entonces es cómo se lo hacemos más fácil. Cuando nosotros abordamos el problema y estos retos desde ese lado, nos convertimos en aliados de los productores y vamos sustituyendo pesticidas, vamos disminuyendo el uso de agroquímicos, pero algo importante para el caso es que uno de los trabajos que hacemos es reincorporar
la materia orgánica que se hace que se genera en el trabajo agrícola. Pues, o sea, tenemos, pues no es la planta, es nada más la mazorca, y todo lo demás, pues ya es materia orgánica en la que ya se invirtió y eso después se puede convertir en gases de efecto invernadero. Es lo que se manejo con microorganismos para que eso se reincorpore al suelo. El año pasado integramos 38,000 toneladas de este tipo de materiales al suelo, donde por un lado, más o menos la proporción es 3:1, ¿no? 3 moléculas de carbono en el aire son, no al revés, 3 toneladas es 1 tonelada en el aire. Entonces, bueno, por un lado, pues ya no estamos generando más gases de efecto invernadero que no nada más es CO2, y por otro lado lo ponemos en el suelo donde tiene que estar, donde es materia orgánica, donde es fertilidad, donde es productividad, donde es vida, donde es filtración, purificación, etcétera, etcétera. Estás en silencio. Silencio. Perdón. ¿Le quieres pasar la palabra a quién? A Javier Medina. Bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, yo les voy a hablar así como de varias iniciativas que tenemos en áreas naturales protegidas que están alrededor de la ciudad o alrededor de algunas ciudades en la República, donde uno de los principios que ante las condiciones que está implicando el cambio climático para la biodiversidad, los recursos naturales y ecosistémicos, que es nuestra atribución proteger, es evidente, ¿no? Ya los cambios, los efectos, la severidad de los incendios, que es mayor, aunque no sea mayor la severidad, pues es un punto muy significativo en la ecología del fuego que nos permite saber que el cambio climático avanza. Entonces, a mí se me ocurrió hace varios años que hay que empezar por restaurar las mentes, no los ecosistemas. Hay que restaurar las mentes de la sociedad. Hay que tratar con las comunidades, y nosotros empezamos así, con las comunidades que tenemos dentro de las áreas naturales protegidas, pues platicándoles, mostrándoles los efectos, haciendo pláticas con los pueblos originarios con la gente vieja, de cómo era antes, de cómo han venido ellos percibiendo los cambios, y pues también haciendo la conciencia de que estos cambios en el ambiente pues son producidos por las actividades que nosotros realizamos en ellos, ¿no? Y al decir restauración de la mente y de los conceptos y del conocimiento, pues estamos obviamente orientados a que utilicen mucho menos agroquímicos, herbicidas. Hemos impulsado una serie de iniciativas que algunas ya desembocaron. Por ejemplo, hay un decreto para disminuir paulatinamente el uso del glifosato, que es algo terrible en nuestro país y que genera muchos daños. Y bueno, a través de talleres participativos, de pequeñas parcelas demostrativas donde con usos tradicionales, con técnicas agroecosistémicas, hemos podido no igualar, por supuesto, la productividad de un predio que está orientado a la producción forestal o agrícola a través de uso de insumos químicos, pero sí hemos podido ver y hacer que con técnicas y recursos naturales aplicados a incrementar la productividad, micorrizas, todo este tipo de cosas, fertilizantes orgánicos, si bien no obtienes los grandes rendimientos que se obtienen en el otro parte, sí hemos podido casi igualar la producción. Y al darse cuenta la sociedad y las comunidades de que este tipo de sistemas, uno, son más baratos, dos, son más pegados a su origen, a sus usos, a sus costumbres, pues han vuelto atrás los ojos. Claro, hay esto ha implicado batallas desde pequeñas y pírricas con pequeños distribuidores hasta broncas con Monsanto y las grandes empresas. Pero bueno, creemos que restaurar la mente y los conceptos es una condición de mediano y de largo plazo en la cual hay que avanzar
día a día, trabajar todos los días, llevar nuevas prácticas, probar nuevas cosas sencillas que nos permitan ir resolviendo problemas, sobre todo que están afectando a las ciudades, ¿no? Y obviamente, pues hay que llevar beneficio si estas comunidades están en las partes altas, por ejemplo, las cuales son receptoras o captadoras de agua, pues bueno, hay que llevarles algún beneficio que también les haga entender que el cambio de prácticas agrícolas y productivas por otras más sencillas tiene también beneficios para ellos y que ellos se van a beneficiar de los recursos de los servicios ambientales que ellos están generando para el uso en las ciudades, que ellos también son parte de esto y se pueden beneficiar de lo mismo, ¿no? Bien, es todo. Le pasaría la palabra a Alejandro. Estás en silencio. Muchas gracias, Javier. Gracias a Adriana y a Javier, muy, muy interesantes sus experiencias. Yo les quiero comentar dos experiencias recientes en las que he estado involucrado, no desde la parte técnica como ingeniero agrónomo o biólogo, porque no lo soy, pero que vale la pena relatar. Una de ellas tiene que ver con justamente esto que comentaba Javier. Muchas veces cuando queremos impulsar el cambio, pues a veces nos encontramos o nos enfrentamos hacia ciertas culturas, tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que del inventario de gases de efecto invernadero, una décima parte, que es bastante sustancial, tiene que ver con la ganadería, ¿no? Y entonces uno pudiera pensar, no, pues hay que controlar a toda costa la ganadería. El metano que se produce pues, por esta actividad pues, es muy dañino. Pero, ¿cómo haces para ir en contra de una tradición que incluso implica pues una imagen hasta cultural, ¿no? El charro mexicano como el ganadero forma parte ya de nuestra, pues de un símbolo nacional, etcétera. Y una experiencia interesante es cómo hacer que las prácticas de los ganaderos, sin dejar de ser ganaderos, puedan cambiar hacia ser más regenerativas. Y una de ellas es la silvicultura pastoril, ¿no? Y tiene que ver con que los paisajes a los cuales estamos habituados, que son grandes praderas totalmente deforestadas, en donde de hecho pues, el ganado sufre porque está insolado y tiene que caminar y pierde peso, lo cual es contraproducente con la producción, podría ser sustituido ese paisaje por paisajes en donde haya fuente de proteína en el predio, leñosas, leguminosas y árboles. Y nos tocó pues, muy recientemente desarrollar una herramienta de análisis costo-beneficio para evaluar estas prácticas en Jalisco. Entonces ahí la experiencia es muy interesante en el sentido de que los ganaderos siguen siendo ganaderos al ver estas prácticas en donde aumenta la productividad, es más fácil que adopten esa práctica. Entonces esa es una y está muy, muy rica la experiencia. Esa es una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, todo este proyecto de reconversión en donde es ganadería cero deforestación y baja en carbono. La otra experiencia que creo que está interesante y que tiene que ver ya con un ámbito más urbano es la reforestación de la tercera sección de Chapultepec. Yo creo que vale mucho la pena darnos una vuelta y ver cómo se está recuperando. Supongo que la problemática en Tarango es similar a la de la tercera sección de Chapultepec. Tercera sección de Chapultepec, árboles muertos con plaga, el cambio climático ha tenido un impacto, o sea, es cada vez más seca esa sección y los suelos están compactados. Y ahí la técnica que se utilizó fue una técnica implementada por el doctor Roberto Lindig del Instituto de Ecología de la UNAM, que es los árboles, las islas de fertilidad. Y se basan un poco en lo que decía Adriana, cómo podemos reincorporar la materia muerta. Estamos hablando de árboles muertos que se pueden derribar, se pueden trocear y se incorporan en una serie de islas, las cuales esos montículos, en el centro del montículo se siembra un árbol, de preferencia un árbol que sea compatible con el hábitat,
con el hábitat o con el ecosistema en turno, de preferencia no un monocultivo. Y en esas islas de fertilidad, al mismo tiempo, en ese como volcancito donde en medio está el árbol, se siembran otras leguminosas o algunas otras especies. Y se tiene un doble propósito. Número uno es recuperar el suelo. Número dos, reforestar. Y número tres, aumentar la probabilidad de sobrevivencia de los árboles, porque justamente con toda esta materia orgánica, los árboles, las islas de fertilidad retienen humedad, la cual es muy importante en la época de estiaje. Entonces yo creo que son dos experiencias que les puedo compartir, la silvicultura pastoril y las islas de fertilidad. Gracias. Le doy la palabra a Leonardo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, pues lo que nosotros básicamente siempre nos hemos enfocado es, cuando estamos en reforestaciones, en el aumento en la tasa de sobrevivencia de los árboles. Las cosas que hemos hecho ahí en Hectágono, en otras reforestaciones, como por ejemplo, cuando estuvimos con la Fundación Promasagua, ahí en San Felipe del Progreso también hicimos una reforestación. Entonces, obviamente, en el caso de reforestación, siempre es enfocarnos en el aumento en la tasa de sobrevivencia de los árboles, que afortunadamente lo hemos logrado, afortunadamente entre el 60, 70, algunas veces hasta el 80%. Y bueno, son varias, pero otra, cuando nos metemos en la parte agrícola, por supuesto que lluvia sólida entra como una alternativa para aumentar la producción, para reducir los riesgos de pérdida por falta de agua, pero también nos enfocamos en irle enseñando al productor prácticas agrícolas sustentables, el menor uso de agroquímicos y sobre todo la labranza de conservación, el dejar de barbechar tan seguido, todas esas prácticas agrícolas sustentables. Entonces, pues yéndome en solo dos aspectos, podremos decir que esas son nuestras características y resultados en algunos de los proyectos que hemos hecho. ¿Quién falta? Paso, no sé si hacen todos, o creo que Sebastián es el que no ha hablado. Y Pati. Bueno, Sebastián. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, yo hablando un poco de la experiencia de soluciones hidropluviales, ya es otro tema, ¿no? El agua y el agua de lluvia. Seguiría un poquito la idea de Javier, en cuanto a que nosotros también hemos trabajado en cambiar la mentalidad. Cuando nosotros empezamos con soluciones hidropluviales hace 10 años, el concepto del agua de lluvia era, y bueno, y en parte sigue siendo, y desafortunadamente muchas veces la política pública en la infraestructura va hacia eso, agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Entonces, deshazte el agua de lluvia lo más rápido posible y tírala por drenajes profundos y adiós, ¿no? Evítate los problemas, ¿no? Ver el agua de lluvia como un problema. Nosotros desde que hemos venido trabajando, pues hemos venido trabajando en proyectos, hablando, todo lo demás, hemos querido cambiar esa mentalidad, ¿no? Y que el agua de lluvia pues se vea como lo que realmente es, un recurso, ¿no? Un recurso que desafortunadamente el desarrollo urbano ha impactado en cómo la naturaleza lo absorbía y lo conducía, digamos, ya sea al acuífero o a los cuerpos de agua. Y hemos buscado que se vea así, ¿no? Esto nos ha llevado, nosotros en Hidropluviales, digamos que a diferencia de otras organizaciones y otras empresas, nos dedicamos a la captación del agua de lluvia a gran escala, ¿no? Nosotros no trabajamos en casa, por casa, digamos, más bien, sino trabajamos más bien a nivel de microcuenca, ¿no? A nivel urbano, más bien en industrias, en centros comerciales, incluso en proyectos urbanos, ¿no? Y aquí es donde hemos hecho digamos, hemos también enfocado gran parte de nuestro esfuerzo y esa agua tormenta que escurre por las calles, que no se vaya al drenaje profundo, ¿no? Que la podamos limpiar y que la podamos reconducir hacia el acuífero por medio de la infiltración, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido trabajar con SACMEX, ¿no? Con la SCT, precisamente para equipar los sistemas que ellos tienen con tecnología mejor para limpiar esa agua de lluvia y empezar a recargar, bueno, empezar, ¿no? Ayudar a recargar el acuífero en la zona urbana, ¿no? Obviamente la zona de conservación pues sigue siendo
nuestra principal fuente de agua. Hay una importancia fundamental de Hectágono, ¿no? Sigue siendo una de las zonas, como mostraron, de las zonas verdes en medio de todo ese concreto, en donde el agua de lluvia escurre como grandes ríos. Entonces, nosotros hemos trabajado en esto y nosotros podemos decir que nosotros hemos logrado los proyectos que hemos hecho, prácticamente al año estamos recuperando 500,000 metros cúbicos de agua, ¿no? Esto en captación, en infiltración, a nivel industrial, a nivel de deportivos, en varios proyectos que hemos hecho. Y esto equivale más o menos, para que nos demos una idea, a una dotación de agua diaria para 10,000 habitantes, ¿no? Y es lo que hemos buscado impulsar. Y en esta tendencia hemos buscado también irnos precisamente hacia las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Porque creemos que pues es como tiene que ser, ¿no? O sea, tenemos que un poquito, ya está la infraestructura gris, no vamos a arrancarla, digamos, pero tenemos que ir buscando esos procesos de infraestructura azul que ayuden a la infraestructura azul y sobre todo promover esos procesos de infraestructura verde como los jardines de retención, como los humedales, que nos ayuden a manejar el agua de forma natural, a darle su tiempo a la naturaleza también y abocarnos pues por infiltrar esa agua, ¿no? Por regresarla al acuífero, por regresarla a los cuerpos de agua. Entonces, es un poquito en lo que hemos trabajado en restauración. Gracias. Y cedo la palabra, creo que falta Nadia y Patti, ¿no? No sé si Nadia también participa. No, me toca a mí. Perdón, Patti, a ti. No te preocupes. Bueno, nosotros principalmente, al ser un proyecto que está en la Ciudad de México, nuestro principal objetivo es ser un centro demostrativo, ¿no? Porque luego sucede que cuando hablo de humedales, cuando hablo de un huerto, luego la gente se imagina en un humedal, un pantano, un huerto, un desastre. Entonces también nosotros, gran parte de lo que hacemos en el espacio es tener todas estas ecotecnias adaptadas a un nivel urbano para que las personas vayan y conozcan qué opciones de huertos urbanos hay, realmente cómo se ve un humedal y cómo opera, porque también siempre está este escepticismo de cómo con gravas y plantas vas a limpiar el agua. Entonces, principalmente hoy en día en el espacio Hectágono somos un espacio que además es un ejemplo de diseño regenerativo como tal. Nuestra ambición es ser el huerto urbano realmente sustentable de la ciudad, y esto también lleva una parte de agua. Justo este año completamos la construcción de una cisterna de ferrocemento, porque es importante que todos los insumos que nosotros utilizamos en el huerto para crecer alimento y con las gallinas, pues vengan de una periferia muy, muy, muy cercana, ¿no? Y en eso, pues la lluvia, sobre todo en secas, el año pasado fue una lección de vida, porque pues ya no había agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Justo estas ecotecnias que nos están ayudando a hacer un espacio realmente regenerativo. Esa primera, ¿no? Y la segunda, pues es ser este espacio que tanto recibe personas como nosotros vamos a sus casas, a sus proyectos, a sus terrenos, para justo a través ya sea de capacitaciones o consultorías llevar este mensaje de la agricultura regenerativa, inclusive ya proyectos que ya no son en la ciudad por la extensión de la gente, sino del espacio, sino en la periurbanidad, de tener un proyecto productivo, pero que sea con prácticas regenerativas, sin pesticidas, también tocando un poco los temas que tocan como la agroforestería, el pastoreo silvopastoril, y también aquí a la gente de la ciudad que o sea, no tendrá las vacas, pero llevarles a ser unos consumidores responsables, a conocer toda esta nueva gama, bueno, nueva y vieja de alguna manera, de productos que hay hoy en día y dónde los puedes adquirir, porque digamos que en nuestro target de mercado sí es personas totalmente urbanas que pueden tener un huerto urbano, pero es imposible en la ciudad decir que vas a producir el 100% de tu comida en tu casa. Entonces también, ¿qué sucede, no? Con este ser urbano que está impedido por el espacio y las circunstancias y el tiempo. Ve a, por ejemplo, los mercados del 100, que es uno de nuestros grandes aliados, donde pues aquí hay una oferta de productos que todos siguen estas prácticas. Incluso hay una certificación de la cual nosotros somos parte, que es una certificación de prácticas regenerativas del mercado del 100. Y pues obviamente también toda nuestra producción, todas nuestras prácticas, que a pesar de que no, digamos que no son unas toneladas como a veces se ven en el campo, sino que
por justo la restricción de espacio. Tenemos una producción pequeña comparada con esas toneladas, pero grande, una producción bastante grande cuando nosotros hacemos las cuentas de cuántos metros cuadrados, cuánto está produciendo ese metro cuadrado de tierra, ¿no? Y justo para nuestra aplicación de prácticas regenerativas van a producir la mayor cantidad de alimentos en menor espacio, con insumos, hacemos composta también en el sitio, todo 100% local y además compartiendo todas estas prácticas para que las personas fuera vean que hay mejores maneras de hacer las cosas y dos, pues enseñar con el ejemplo, que para mí se me hace una parte muy importante, sobre todo para personas de la ciudad que a veces no estamos tan conectadas con estos recursos, ¿no? Es muy fácil abrir el agua siempre que corre en la ciudad, pero luego cuando ves un humedal, un sistema de captación de agua, ya comienzas a visibilizar mejores las soluciones a como a veces suenan demasiado lejanas. Muchísimas gracias. ¿Tú qué haces? ¿A Rodos? Me parece. Gracias. Entramos luego a la segunda pregunta. Esta pregunta es, ¿qué retos identificas para implementar proyectos de regeneración en ecosistemas urbanos como la Barranca de Tarango? Y arranquemos nuevamente con Adriana, por favor. Bueno, el reto mayor que yo veo, más bien hacia donde querríamos ir, es esa la parte de la masificación, a la parte de la democratización de todas estas opciones, de todas estas herramientas, el acceso a todos estos espacios. Y en este sentido hay, bueno, yo observo dos vertientes, ¿no? El que es meramente ecológico y el que es ya político, económico, social. En la parte del reto ecológico, pues se resuelve con buena ciencia y con buena técnica. Una de las situaciones que tienen los suelos urbanos es pues esta pérdida de materia orgánica, es la biodiversidad que hace pues que las cadenas ahí de flujo de materia y energía ya se rompieron y entonces cómo las vamos a poner otra vez en funcionamiento. Del suelo, ya llegó una especie invasora, que ese es un gran tema, ¿no? En las ciudades ya llegó una especie invasora, la misma química del suelo hace que esa especie invasora se favorezca sobre las especies nativas, entonces también hay que manejar toda una sucesión ecológica para que otra vez el suelo acepte digamos, esta reconversión al nuevo ecosistema. Entonces, esa es una. Pero realmente la difícil es la político-económico-social. Ahí es donde está el gran reto. Como bien comentan, es una cuestión de mentalidad. Sin embargo, yo matizo un poquito en ese sentido, porque no es que la gente, al menos la gente que más sufre y la que más está impactada por estos problemas socioambientales, no es que no tengan conciencia de ello, tienen perfecta conciencia porque son los primeros que están sufriendo sus efectos. Un productor tira pesticida y el primero que lo respira es él y sus hijos. El reto es cómo hacemos para que las herramientas tecnológicas que ya existen sean accesibles, cómo las hacemos, pues sí, o sea, que puedan ser implementadas por las personas que viven en la zona. Ese es, me parece que uno de los grandes retos, y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con corrupción, todo lo que tiene que ver con la parte de las inmobiliarias dentro de la ciudad, la presión que tenemos por la urbanización, eso me parece que también es un reto grande que, bueno, que se tiene que resolver con algo que va mucho más allá de la restauración del sitio como tal. La parte de las estrategias es después, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque si no la nota se queda muy pesimista. No, vamos. Pero vamos a hablar de las estrategias después. Adelante. ¿A quién le pasamos la palabra, Adrián? A Sebastián. Gracias. Bueno, el reto que nosotros identificamos en Tarango,
Digamos que el agua de lluvia para nosotros está claro, ¿no? Se da una temporada, por lo general, de 4 meses, que va de junio a septiembre, en la que prácticamente podríamos reemplazar entre el 40 y el 70% de nuestro consumo de agua, ¿no? Y ahora, cuando nosotros en hidropluviales, a medida que hemos ido aprendiendo más sobre las soluciones basadas en la naturaleza y dónde aplicarlas y todo el potencial que hay, hemos ido recorriendo la periferia de la Ciudad de México y la verdad, además de que éramos un lago, es absurdo que estemos quejándonos por falta de agua, ¿no? La verdad, la Ciudad de México está rodeada de agua, totalmente, constantemente, siempre, ¿no? Y un ejemplo muy claro es Tarango, ¿no? O sea, Tarango tiene los dos ríos que van por la barranca, el río Puerta Grande y el río Colorado. Entre ambos, me confirmará Eduardo, pero más o menos manejan un caudal de 95 litros por segundo, ¿no? 95 litros por segundo totalmente, constantemente están corriendo. Son aguas negras, desafortunadamente, ¿no? Pero prácticamente la Ciudad de México está así, o sea, alrededor, aparte del río Magdalena, que es prácticamente nuestra última joya y lo deberíamos cuidar con todo lo que tenemos, tenemos lo que corre por las barrancas de Tarango, ¿no? El lago de Jico, o sea, estamos absolutamente rodeados de agua, pero le estamos contaminando, le estamos empuercando, le estamos desperdiciando. Entonces yo creo que el reto que nosotros identificamos en Tarango es precisamente dejar de ver eso, ¿no? O sea, a mí también me pasó que tuve la oportunidad de recorrer las barrancas con Sedema y estuvimos caminando, ¿no? Por ahí entre las barrancas, esos muros de tierra que hay enormes, bellísimos. Me sentía yo prácticamente Indiana Jones, ¿no? Ahí en medio de la selva explorando y decía, esto es bellísimo, o sea, no puede ser que en la Ciudad de México como que no te imaginas que hay un lugar así, pero miramos abajo y ¿qué veía? ¿No? Una basura asquerosa. Las cosas, precisamente eso es lo que debemos cambiar y eso es lo que cambiar. Entonces, potencial, esa agua que está corriendo ahí, bueno, y otro punto del que adolecen las áreas de valor ambiental, nos lo dijo la misma Sedema, es que no tienen agua para riego. Entonces tú dices, ¿cómo no tiene agua para riego si el agua está corriendo ahí constantemente? Entonces, precisamente ese es el reto que hemos identificado para sitios como Tarango, ¿no? El agua ahí, aprovecha esos bosques para volver a recuperar esos bosques que son fundamentales para la ciudad, ¿no? Son nuestros últimos pulmones, son nuestras últimas esponjas, son esos puntos clave de la ciudad que tenemos que ir multiplicando y recuperando. Entonces, yo con esto ya cerraría mi reflexión y para variar un poquito el orden también, le cedo la palabra a Leonardo. Leonardo creo que ya se nos... Si no, alguien más en lo que Leo regresa, seguramente fue con los bebés. Javier pidió la palabra. Vale, en lo que Leo regresa, yo creo que uno de los retos que enfrenta Tarango definitivamente es la pérdida de cobertura forestal y el consecuente impacto en la biodiversidad por el tema de los incendios intencionales. Ese es un punto fundamental que se debe de abordar de una manera eficiente, ya que pues estamos hablando de realmente un oasis en una de las ciudades más grandes del mundo, un oasis que todavía tiene sus propios procesos ecológicos naturales, que yo creo que es una joya que vale la pena conservar. Este tipo de casos urbanos yo los equiparo muchas veces, por ejemplo, a la Lacandona, nuestra joya también de la corona en el sureste mexicano, donde hay una serie de procesos complejos, pues es mucho más complejos que haya procesos en las grandes urbes. Entonces, yo siento que aquí la presión es el cambio de uso de suelo, eso genera incendios intencionales y eso genera una pérdida de biodiversidad y una pérdida de cobertura forestal. La estrategia de su solución, pues es muy sencilla, bueno, no es muy sencilla, ¿no? Es un programa de manejo del fuego, es hablar de manejar el fuego con fines diferentes. Es posible, ustedes no me lo van a creer, pero y muchas veces a mí incluso me demandaron por iniciar una quema prescrita en un lugar para condicionar
un sitio a que una especie volviera. Una especie que era endémica de un sitio, tuvimos que quemarlo, claro, con ciertas metodologías y conocimiento, para que volvieran las especies vegetales que estaban ahí, de las cuales se alimentaba esta especie, y esta especie volvió. Es decir, el fuego se puede usar con fines benéficos, hay que saber cómo hacerlo. En este caso, yo creo que una combinación de un programa de manejo, un sistema de vigilancia, unas brigadas que estén capacitadas para operar este tipo de técnicas, puede ser una solución incluso de corto o de mediano plazo que se puede implementar. Gracias. Entonces regresaríamos ahorita contigo, Leonardo, para la respuesta a la pregunta 2. Ok, sí, perdón, me entró una llamada, una disculpa. Bien, No te preocupes. con respecto a la pregunta 2, yo creo, en base a mi experiencia, creo que el reto más importante es la concientización de las personas que estén involucradas o poder hacer un cambio de paradigma, de mentalidad. Como decía al principio está Patricia, en donde hay gente que cree que las áreas verdes de la ciudad hay que convertirlas en centros comerciales o en áreas, o en grandes desarrollos inmobiliarios, que hay que ponerle pavimento a todo. Entonces, para mí yo creo que es el gran reto, el cambio de mentalidad, el que las personas involucradas se den cuenta que necesitamos más áreas verdes, necesitamos regenerar ecosistemas, y eso siempre lleva mucho tiempo, es un literal cuesta arriba, es picar piedra, no es sencillo, y creo que todos lo podemos ver, porque en nuestra área de acción el cambiar la mentalidad siempre es muy difícil, pero es parte del trabajo que hay que hacer. Así que yo creo que ese es el reto principal. Obviamente hay más, pero ese es el reto principal que yo creo que hay que identificar para hacer proyectos como el de la Barranca de Tarango. Gracias. Perdón, no sé si alguien falta. Sí, Alejandro. Ok, para Alejandro. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Yo sintetizaría, sé que estamos ya contra el reloj un poco. Los retos serían la aplicación de la mejor ciencia o conocimiento para la restauración de ecosistemas. Pero no solamente la mejor ciencia, sino también otros saberes. Como bien ya apuntó por ahí, creo que Javier, muchas veces los antiguos, la gente mayor, tiene algunos conocimientos que de ser incorporados podrían ser muy, muy importantes y mucho más efectivos. Número 2, me parece básico que ante las amenazas es necesario involucrar a todos los actores y generar diálogos con mentalidad abierta y flexible. Hay un libro muy interesante de un autor que se llama Kahane, con K, Kahane, que se llama ¿Cómo colaborar con el enemigo? Es una persona que tuvo unos puestos muy importantes en negociaciones rudas, tipo intervenciones militares y demás, y fue llevado a la mesa de negociación y desarrolló esa técnica porque es importante saber cómo negociar. La tercera es, dentro de la misma línea, involucrar a los actores y reconciliar en la medida de lo posible intereses y si no, llegar a acuerdos. Y la cuarta, yo creo que en el contexto de Tarango, en el contexto de amenazas de invasión, de fuegos provocados, etcétera, el reto es cómo organizar a los interesados, a los defensores del bosque, previa concientización que ya se mencionó antes, para cómo lograr una organización ante las amenazas de invasión, o sea, cómo estar preparados para las contingencias que vengan, que pongan en riesgo el proyecto de regeneración. Gracias. Ok, ¿podemos ir contigo, Patricia? Sí, disculpen. Pues para mí creo que uno de los principales retos es este contexto que hay detrás, tanto el gobierno como las inmobiliarias, que al final de cuentas es una presión que hay arriba, porque luego muchas veces todas estas ideas, todas estas acciones lleguen
retardadamente a donde se tienen que hacer. Y además también creo que todo esto que dicen muy válido, ¿no? O sea, Sebastián con el problema del agua que corre, los incendios benéficos, pero para mí siempre el reto es cómo coordinar esas acciones en una danza, en un plan, en un diseño regenerativo, donde cada una de estas, tanto una paleta vegetal que tenga árboles retardantes de fuego que requieran muy poca agua, o sea, que vaya este plan de acción conforme al contexto que existe hoy, no solo tomando en cuenta gobierno, sino también todo esto que hoy mencionaron, principalmente el agua, y cómo coreografiar, ¿no? esa danza con la naturaleza y también esa danza con los actores que traen soluciones, que sabemos que sí funcionan a la barranca. El coordinar estos pues pequeñas cirugías, pequeñas acciones que vayan todas a la par y en armonía con la naturaleza, para mí eso se me hace naturaleza y también, ¿no? Nosotros relaciones interpersonales se me hace el mayor reto. Excelente, muchísimas gracias, Pati. ¿Les parece? Vamos rápidamente a la pregunta número 3. Y esta es, ¿cuál sería, en tu opinión, la estrategia de regeneración sistémica para un territorio urbano como el de la Barranca de Tarango? Y si quieren, iniciamos ahora con Sebastián, por favor. Gracias. Bueno, yo aquí voy a insistir con el agua, ¿no? Y me uno bastante digamos, a lo que ya ha venido trabajando Eduardo y Ríos Tarango y Hectágono, de esa gran visión hídrica que tienen para Tarango, ¿no? O sea, realmente Tarango, precisamente para hacer esa restauración ecológica y recuperar el bosque y recuperar la barranca, pues como siempre, un recurso fundamental es el agua, ¿no? Y esa visión hídrica, digamos que tiene 2 puntos, ¿no? El primero es, como ya les había adelantado, recuperar los 2 cuerpos de agua que ya tienen, que actualmente son de aguas negras, irlos limpiando por medio de soluciones basadas en la naturaleza, por medio de humedales, ir generando también reservorios precisamente de esa agua limpia para ir regando el bosque, ¿no? A medida que se va regando el bosque, bueno, ustedes como biólogos sabrán mucho más, pero bueno, se va a ir restaurando el suelo, se va a ir restaurando esa capacidad que tiene el suelo de absorber y de infiltrar y de generar humedad en el sitio, ¿no? Y también cuando llegue el agua de lluvia, pues va a aumentar también esa capacidad de infiltración y de retención, ¿no? Y el segundo punto es que también los cuerpos de agua se van a ir limpiando, ¿no? Si evitamos que esas descargas de agua negra lleguen a los cuerpos de agua y más bien las aprovechamos y las limpiamos por medio de humedales, cada vez los ríos que pasan, bueno, Puerta Grande y el río y Río Colorado, Puente Colorado, perdón, van a estar cada vez más limpios, de tal forma de que en la parte baja también se puede hacer un humedal que permita terminar de recuperar esas aguas, dejarlas limpias, de tal forma de que la presa Tarango sea lo que en algún momento era, ¿no? Una presa para manejar los grandes caudales de agua de lluvia limpia y poder aprovechar esa agua para regar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la gran visión es cómo manejas, ya la barranca está rodeada de zonas urbanas, ¿no? Por las que escurre muchísima agua y muchísima agua de lluvia. Entonces, ¿cómo manejas esa agua de lluvia, esos grandes caudales que escurren por la zona urbana, que son pendientes enormes, y evitas que al final terminen llegando a los ríos, a los cuerpos de agua, terminen rebosándolos, y más bien empiezas a manejarlos en la zona urbana y a retenerlos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los 2 puntos, una estrategia para manejar esa agua en la zona. Y bueno, ya Eduardo me complementará si se me pasó algo o si hay algo más que haya que sumar, ¿no? Y ahora le cedo la palabra a Pati para variar. Perdón. Perdón, ¿por qué no se la cedemos a Adriana, que tiene perdón. Sí, una pensé que cierta Adriana, urgencia de salir? pensé que ya había salido, perdón. No, Perdón. muchísimas gracias y gracias por el espacio. Bueno, de nuevo las estrategias se pueden ver a diferentes niveles. Una es el nivel macro. ¿De dónde vienen estas personas que se ponen en estos asentamientos irregulares? Muchas veces son desplazados de la pérdida de fertilidad de la tierra. Son personas que vienen de otros estados de la República que
ya no tienen oportunidades en su lugar de origen. Nadie deja su casa por gusto y nadie se va a meter a un lugar donde probablemente se le venga el cerro encima por gusto. Entonces, por un lado es procurar de alguna manera tener como tratos justos y una estructura que permita el bienestar y el buen vivir y la calidad de vida en esos lugares de origen, justo para que ya no vengan. Y para los que vengan es pues integrarlos de manera activa, de manera pensada, diseñada, planeada a la vida de la ciudad para que no se pongan en riesgo ellos, pero que tampoco pongan en riesgo estas zonas que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, esa es una estrategia macro y sé que es una estrategia muy, muy, muy grande y muy ambiciosa, pero es una mentalidad que poco a poco tenemos que ir como adoptando. A nivel más micro, de nuevo, como bien dicen, es integrar los saberes y es integrar los potenciales que hay en todas las personas y en todas las organizaciones. El ser humano tiene un rol ecológico dentro de los ecosistemas. No es que los seres humanos seamos un agente intrínsecamente degradador. Nosotros hicimos la selva lacandona y nosotros hicimos el Amazonas. Entonces, ¿cómo podemos replicar esa actividad, ese tipo de mentalidad y ese tipo de relación entre las personas con nuestro entorno? Y bueno, pues eso involucra muchas cosas. Un sistema silvopastoril, por ejemplo, para recuperar el suelo de la barranca, digo, podemos platicar como en otra ocasión un poco sobre lo que tiene que ver con utilizar a las manadas de animales para recuperar el suelo. Me parece que sería algo muy, muy interesante, pero sobre todo, y haciendo eco de lo que dice Patricia, la principal estrategia sistémica está en la colaboración intersectorial. En términos de técnicas, me parece que Hectágono es un laboratorio maravilloso que está explorando estirando hasta dónde pueden llegar todas estas técnicas, y creo que ya hace un esfuerzo impresionantemente bueno en juntar a todos estos sectores de la ciudad. Me parece que podría ser un laboratorio también para ensayar cómo podemos trabajar de manera intersectorial, o sea, cómo podemos trabajar la iniciativa privada, las empresas sociales con el gobierno, con las universidades, porque eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. Hay como todavía cierta recelo por parte de ciertos actores, hay cierta urgencia por parte de otros que no nos permiten armonizar nuestros tiempos, aunque todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, creo que una de las estrategias que yo propondría sería precisamente que nos ayudan a orquestar esta danza que dice Patricia, para que aprendamos cómo llevarnos lo mejor de lo que tenemos para ofrecerlo a todo el sistema. Y ahora sí, ya me voy. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Mil gracias, Adriana, y muy buen fin de semana. Bueno, sigamos con Patti. Bueno, a esta, lo de esta danza, porque creo que realmente tanto problemas están como muy ya localizados y también varias soluciones de estos problemas, pero regresando a cómo coordinar, ¿no?, esta danza, para mí una solución sistémica sería sacar la cabeza a estas plataformas que hoy en día ya están probadas, plataformas que son un esqueleto en donde va a embonar, por ejemplo, este clima, no solo el clima de la Barranca de Tarango, sino también el clima mental, que hoy en día hay dos, la geografía, tres, el tema del agua, ¿no?, que también a mí se me hace crucial. Para mí no existe un diseño regenerativo si no hay un plan hídrico. 4 sería el acceso. 5, forestales, que aquí entra toda esta paleta vegetal que realmente es súper necesaria. Construcciones que también, sí o sí, pues estamos en medio de la ciudad y además, como bien ya lo dijeron, estas planchas de cemento son cosas a considerar que son elementos no naturales, pero que hay que ver en qué parte del esqueleto caben, ¿no? Este tema de restauración de suelos, que siempre es clave. Y ya con estas, hablando de la de Rick Granians, hay otras, por supuesto, ya teniendo un esqueleto
y viendo una estructura, cómo se pueden embonar estas piezas de una manera organizada y a detalle. Creo que esa es para mí una solución sistémica, el plan maestro de cómo podemos colaborar, dónde van embonadas las soluciones, y también, pues al final, este tipo de plataformas en su mayoría pues están inspiradas en la escala de permanencia, ¿no? Que también hacia allá va no tanto un plan, una implementación regenerativa, sino que esa implementación nace de un plan regenerativo que respeta esta escala de permanencia de yo no le puedo decir a la barranca, ahora no seas una meseta, sé una cosa plana, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave de generar sistemáticamente haciendo uso de estas metodologías que han estado probadas mundialmente. No, gracias a ti. ¿Les parece si continuamos con Alejandro? Sí, gracias. Yo creo que, para no ser repetitivo, entendemos que hay varios planos de acción, y yo creo que es interesante lo que sea, Patti. Hay que tener una visión y los outputs de ese sistema, y cómo se relacionan. Para mí, uno muy importante es que una vez que que se tiene esta visión global, es muy importante fomentar el conocimiento de la problemática para los actores involucrados, o sea, otra participación, convocar esa participación. Y dentro de uno de los elementos que se me parece clave es la vigilancia y el monitoreo, porque muchas de las acciones que se pueden hacer se pueden perder a falta de una visión anticipada de potenciales problemas o pérdida de oportunidades potenciales. El otro punto que creo que es importante en la estrategia es identificar los actores con los cuales hacer alianzas, ¿no? ¿Qué actores con cierto nivel de poder, información, etcétera, pueden sumarse a la causa? ¿O cuáles de ellos tienen dentro de su misión objetivo institucional hacerlo? Por ejemplo, pues obviamente la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la SEDEMA. Hay una encargada ahí de barrancas. O sea, cómo canalizar inquietudes ya existentes, oficiales, o también incluso vincularse al ámbito de lo internacional. Hay un montón de iniciativas a nivel internacional de fondos que no son canalizados por falta de una buena propuesta de intervención. Entonces, yo creo que la estrategia tiene que ver un poco con esta visión de sistema, con ver los elementos y cómo provocar esas alianzas regenerativas, ¿no? Que nos pueden llevar a mejor fin a nuestro propósito. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Podemos seguir con Leonardo? Sí, hola. Pues eh, yo básicamente quisiera en platicar, convencer a las personas, a las comunidades que estén cercanas o involucradas a ese tipo de proyectos. Eh, eh, sí, por supuesto, tiene que hacer sistemas multisectoriales, que obviamente es algo que está haciendo, por ejemplo, Hectágono. Pero siempre esa plática, ese primer contacto con esas comunidades que estén directamente involucradas, es algo que va a ayudar a que los proyectos pues, pues sean exitosos y, como decía Alejandro, darles un seguimiento adecuado. Entonces, obviamente es todo un sistema, concentración del agua, puede haber también beneficios económicos, el invitar a actores de muchos sectores, pero también el estar dando esas clases de concientización, o bueno, no clases, pero sí el estar concientizando y los beneficios que puede tener el regenerar un territorio urbano, como la Barranca y otros que puede haber en la ciudad, no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades. Aquí en Querétaro, por ejemplo, pues la parte de la urbanización es muy, muy fuerte y nos estamos quedando sin agua.
Entonces hay que hacer ahí yo creo, un plan de concientización muy fuerte con las comunidades para que apoyen antes, durante y después del proyecto. Gracias. Entiendo que nos falta Javier, no sé si estás todavía disponible. Sí, aún me quedan unos ¿Qué minutos, perdón. Miren, yo creo que es muy importante aquí, yo creo que todo lo dicho es súper relevante y súper coherente con las condiciones de la problemática que se vive en la Barranca hoy día. En este caso hay que ser pragmático, existe un programa de manejo de un área que es un área natural protegida, que yo creo que debe de tener una actualización. Ignoro la fecha de publicación de este instrumento, pero también hay otros instrumentos dentro del marco de la planeación territorial que pueden ser utilizados. Podemos impulsar una iniciativa para no sé, algún microordenamiento territorial, con una visión de un paisaje biocultural, que yo creo que aquí es tricultural o más, donde pudiéramos abordar una serie de perspectivas desde una lógica de sistemas, del sistema ambiental, el sistema social y obviamente el sistema natural, ¿no? Y buscar a través de una participación de los actores de estos tres sistemas organizados, pues buscar soluciones prácticas a los problemas, que puedan estar fundadas y motivadas jurídicamente en los instrumentos que rigen a la Ciudad de México hoy día, evitar la expansión urbana, regular los planos de desarrollo urbano a través de estos instrumentos, o sea, ligándonos con estos instrumentos para ir buscando soluciones de corto y mediano, no, perdón, de mediano y de largo plazo para esto. Formar comités participativos con todos los actores, en este caso es muy efectivo, ya que estamos involucrando a las propias instancias que detentan la autoridad o la atribución sobre la toma de estas decisiones, ¿no? Yo con mucho gusto me pongo a sus órdenes, me apena muchísimo tener que retirar, porque este ejercicio se me hizo de lo más rico y útil y concreto, sobre todo. Cuente conmigo en las iniciativas con nivel de participación en las iniciativas que quieran emprender, y pues toda la experiencia y bibliografía y búsqueda de apoyos económicos incluso para que podamos seguir en esta noble acción. Yo les agradezco a todos y me despido por el momento. Muchísimas gracias, Erika, sobre todo a ti. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Javier. Gracias, hasta luego. Muy amable. Muy bien. Seguimos adelante. Una vez habiendo enfrentado estas tres preguntas, el siguiente punto con los que quedamos es la pregunta: ¿qué te llevas de este ejercicio? ¿Qué te llevas de estas reflexiones? Quisiera preguntar quién levanta la mano para iniciar con el corolario, con ¿qué te llevas del ejercicio de hoy? Pues si quieren yo la levanto. Me pareció increíble. Gracias, el ejercicio pues me llevó a las personas que conocí, las ideas que se escucharon, que la verdad estuvieron increíblemente interesantes. Y mi esperanza es que ahora sí que esto se aplique en Tarango para bien, para que este pequeño pulmón, ojo de agua que tenemos ahí en la ciudad, no se pierda en departamentos, no se pierda en centros comerciales, y que sea un espacio donde la gente de la ciudad vaya y visite la naturaleza, no vaya y que vaya feliz, ¿no? No que vaya como cuando te llevaba tu mamá de chiquito a algún lugar donde no querías ir, y que se aproveche este espacio como un ejemplo de que sí se puede hacer este tipo de proyectos en las ciudades, como esperanza para otras ciudades y otros escenarios, y con esta mentalidad de que se puede replicar
y de que de aquí pueden hacer una semilla que puede germinar en otros lugares de la Ciudad de México, porque esto es algo urgente, no es un juego, el calentamiento global, y que si bien a lo mejor ahorita estamos muy tranquilos, en 10 o a veces hasta más cerca, vamos a estar lamentando todos esos parques que hicimos centros comerciales. Gracias a todos por su participación y me ideas. Gracias, y la invitación, Pati. claro, a Erika y Eduardo. Muchísimas gracias, Pati. Seguimos con Alejandro. Sí, la sensación que me llevo es como si hubiera ido a una fiesta y me hubieran dado un gran regalo. Eso es lo que me llevo, ¿no? Y el gran regalo es, qué padre poder compartir ideas con gente preocupada por intereses similares que compartimos y que, pues esto me da también, o sea, me llevo el regalo del conocimiento y de las opiniones tan padres de todos ustedes y también, pues, ese regalito de sabiduría, como cápsulas de sabiduría de cada uno y cada una de ustedes. Me encanta y pues me llevo motivación para seguir trabajando en estos temas pues con más energía, más gusto. Muchísimas gracias, iluminaron mi mañana. Muchas gracias, Alejandro. Leonardo, ¿nos compartirías tus reflexiones? Hola, gracias. Yo, pues lo que me llevo es que primero un honor el haber estado con todos ustedes, el haber escuchado ideas tan buenas de gente preocupada y ocupada en este tipo de temas, de que en lo que estoy ocupando todo mi tiempo y mi esfuerzo es el correcto por personas como ustedes, como dijo Alejandro, con tanta sabiduría, con tantas cosas buenas que están haciendo. Aprendí hoy algo un poquito más, soy un poquito ya menos ignorante, por lo menos en este tema. También me motiva para seguir aprendiendo. Y ha sido un gusto y un honor poder escuchar a todos y a todas que me hayan hecho parte de esto, poder ayudar un poquito aunque sea, y esperando poder seguir con proyectos como el que ustedes tienen. Y muchísimas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Gracias a ti, Leonardo. Y entiendo que con Sebastián estaríamos cerrando la ronda. Gracias, Sebastián. Perfecto. No, pues gracias, Erika, gracias, Hectágono, Eduardo. Gracias por la invitación, gracias a todos también por por su visión, por sus comentarios, por cómo ven las cosas, por compartirnos la experiencia, ¿no? Y yo lo vería un poquito como lo que se ha comentado, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de eventos y lo que hemos hablado y todo puede ir a empezar a formar ese esqueleto, ¿no? Ese esqueleto que nos pueda llevar a aplicar ese proyecto sistémico en Tarango, ¿no? Porque digamos que cada quien tiene una experiencia en su ramo, cada quien ya viene trabajando, y ahora yo le dejaría también la tarea o la bolita a Hectágono, ¿no? De cómo juntar precisamente todas estas experiencias, todos los que estamos trabajando en nuestro tema y llevarnos hacia ese, digamos, proyecto de salvar esta barranca, porque realmente cuando uno lo ve desde Google Earth, se espanta, ¿no? Todo alrededor es concreto, ¿no? Es prácticamente el único punto verde. Entonces yo creo que sí tenemos que evitar que se siga edificando y que se conserve como un área de valor ambiental, pues fundamental para la ciudad, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Te paso el micrófono, Rodo. Muchas gracias, Eduardo. Yo también quisiera saber qué te llevas tú de esta mesa. También involucrar a Nadia, Eric también, pero si tú primero nos podrías compartir qué es lo que te llevas de esta mesa, por favor. Pues es Bueno, nuestra pues, mesa de cierre. Ay, perdón. Sí. Si quieres Eduardo y luego tú, Eric. Sí, perdón. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me fascinó tener la oportunidad de escuchar esta serie de reflexiones
de personas conocedoras, apasionadas, inquietas y ocupadas en el tema, y poder aplicar toda esta energía hacia el proyecto, el gran proyecto de Tarango. Entonces, pues creo que vamos en la dirección correcta y hay que ir construyendo estos escalones y armando, ensamblando este andamiaje que le dan cada día una capacidad incrementada a un gran equipo que se está conformando para poder resolver los múltiples retos de Tarango, y que estamos convencidos que Tarango se está convirtiendo en un referente, en un generador de conocimiento y de mejores prácticas que que van a poder permear hacia otros territorios en la ciudad y más allá de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la oportunidad y mucho gusto en saludarte, Rodo. Gracias a ti, Eduardo. Como siempre, muchas gracias por conducir todo esto y se te agradece y se te aprende cada día más. Y Eri, por favor. Sí, perdón por la interrupción. Pensé que me habías dado la palabra y muchísimas, o sea, justo, bueno, repetir lo que había dicho, esta es la cuarta mesa, la de cierre. La verdad es que todas han estado muy, muy distintas y muy, muy interesantes. Y en esta, curiosamente, digamos que en las otras abarcamos como temas más generales, casi que incluso a México o incluso en paradigmas en general como, sí, en paradigmas en general humanos y ambientales, ¿no? Y creo que en esta sí o sea, se abarcó específicamente, o sea, no lo había notado, ¿no? Pero no, digamos que no lo ensamblamos en cuanto a justo todos estos expertos para el tema del día de hoy, pero no necesariamente que tienen como justo, digamos que esta incidencia tan directa, y acabamos tocando específicamente acá pues varios temas en común en Tarango, y también pues algunos que no habían participado de manera tan directa con nosotros como Alejandro o como el doctor. Creo que justo pues fue un excelente espacio para ver cómo estas posibles alineaciones. Y sí, se queda ahorita, como lo comentó Sebastián, en la cancha de Hectágono, digamos que, bueno, primero ensamblar como justo este cierre y conclusiones de cada mesa, pero también en general, y el cómo crear también, o sea, el seguimiento que vamos a proponer de manos a la acción, no que se quede nada más justo en conclusiones en un papel, y también de ensamblaje y como de cierta forma de networking entre los distintos aliados que participaron en las distintas mesas y que abordan temáticas de financiamiento justo ahorita, ¿no? O sea, de distintas tecnologías, de educación y en general de restauración, para ver cómo logramos ensamblar una colaboración con mayor impacto entre todos. Y muchísimas gracias por su tiempo y por habernos dedicado 2 horas el día de hoy a participar en esta mesa. Gracias, Eri. Nadia, no sé si quieras compartirnos, por favor. Claro, pues yo lo que me llevo es lo que les comentaba al inicio, la satisfacción de haber hecho algo realidad. Diálogos, cuando inició Renacer, habían sido uno de los elementos y componentes como más comentados. Era una experiencia que teníamos que vivir para poder dimensionar hacia dónde podemos conducir este gran proyecto. Y pues me llevo eso y también el reto de poder desde Hectágono y Ríos Tarango hacer estos diálogos realidad, transformarlos en acciones y en colaboraciones concretas que permitan cumplir los objetivos que nos convocaron a estar aquí. Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Nadia. Y pues ya para cerrar, lo que me llevo es igual. Creo que tenemos un compromiso muy grande y un plan de trabajo, un marco de trabajo gigantesco para que no se queden unas narrativas hermosas, que realmente se aterriza a la realidad, la acción, el conocimiento puro y el corazón va a ser realidad todo lo que se ha estado formando. Y como bien dice Nadia, al inicio de estas mesas
no sabíamos qué iba a pasar, pero creo que se formó unos espacios catalizadores para llevar a la acción. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Pues ya, gracias. Gracias, Rodo. Gracias a todos por su participación y buen fin de semana. Y regresamos con ustedes con esta síntesis. Igualmente. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Un gusto, Gracias, muchas buen fin de semana. Muchísimo gusto. Gracias a todos. fin. Hasta luego.